como bien lo decía Lino en la presentación, hoy continuamos con el estudio del Evangelio según el Espiritismo, el cual realizamos alternamente con el estudio del libro de los Espíritus cada miércoles. Y es satisfactorio saber que llegamos al capítulo 28, pues este es el último capítulo del Evangelio, es decir, esto quiere decir que hemos sido constantes en el estudio y hemos ya llegado a la última parte, que trata de la compilación de oraciones espíritas. Como bien nos dicen los espíritus, la oración debe ser de corazón. No es un conjunto de palabras, no es recitar al pie de la letra ciertas palabras repetidamente, sin que el corazón forme parte de esa plegaria. Para que esa plegaria sea efectiva, debe salir del corazón, debe tener ese sentimiento. Y en esta compilación de oraciones no se trata de que debamos repetir esas oraciones, sino son simplemente como un ejemplo. Hemos escuchado personas que nos han dicho: no, es que yo no sé orar, yo no aprendí a orar. Entonces, más o menos es como una guía para tenerla presente, no es para que la recitemos de memoria. Dentro de la compilación de oraciones espíritas están las oraciones generales. Y dentro de las oraciones generales encontramos la oración dominical, que ya se estudió, la oración para las reuniones espíritas y la oración para los medios, que es el tema que vamos a abordar en esta noche. Para continuar con el tema, con el desarrollo del tema, es importante saber qué es medium. ¿Qué creen ustedes que significa ser medium? Intermediario. ¿Alguien más tiene otra opinión acerca de qué es ser medium? Bueno, medium es una persona que es intermediaria entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Es decir, es un intermediario entre los espíritus que ya han dejado la carne, es decir, están desencarnados, y esa intermediación es entre las personas como nosotros, que somos espíritus encarnados. En eso consiste la mediunidad. Y en el Evangelio encontramos esta cita que está en el capítulo 2, versículos 17 y 18 de Hechos de los Apóstoles, que nos dice: en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis servidores y mis servidoras, y profetizarán. ¿Qué nos explica el Evangelio acerca de esta cita bíblica? Que el Señor ha querido que la luz se haga para todos los hombres y que penetre en todas partes la voz de los espíritus, con el fin de que cada uno pueda obtener la prueba de la inmortalidad. Por eso es que en todas las partes del mundo y todos los puntos de la tierra encontramos personas que tienen esta facultad, porque esta facultad no es restringida a cierta persona, a personas determinadas, ¿no? Esta facultad le es dada a la humanidad en diferentes partes de la tierra, precisamente para que se esparza esta luz, para que esta verdad llegue a todos los puntos del mundo, indistintamente de condición social, de género, si es hombre o mujer, de la edad, de la raza, del credo.
eso de la mediunidad es solo de espiritistas, ¿sí? Es solo de espíritas. No, la mediunidad es indistintamente del credo. Puede darse, puede desarrollarse, puede surgir en cualquier persona, en cualquier parte del mundo. ¿Y para qué? Así como Dios nos ha dotado de nuestros órganos, de los sentidos, para nosotros poder conocer el mundo material en el que vivimos, para poder desarrollarnos en este mundo visible, para que podamos descubrir los secretos de la naturaleza, Dios nos ha dotado precisamente de nuestros órganos materiales, nuestros sentidos, y nos ha dotado también de la inteligencia para crear aquellos instrumentos que nos sirvan para ahondar también en el conocimiento del espacio. Por ejemplo, con el telescopio se ha podido lograr ahondar más en los planetas, en las estrellas, en fin. Y el microscopio también ha servido para llegar a conocer aquellos órganos infinitamente pequeños, aquellas partículas diminutas que están en nuestro planeta. De esta manera podemos entrar en contacto con lo visible. Ahora, con lo invisible, para poder conocer esa parte espiritual, Dios nos ha dotado de la mediunidad. Entonces, es a través de la mediunidad como podemos conocer o tener noticias de ese mundo invisible. Los medios son los intérpretes encargados de transmitir a los hombres las enseñanzas de los espíritus, o mejor dicho, son los órganos materiales a través de los cuales se expresan los espíritus y se vuelven inteligibles, es decir, comprensibles para los hombres. Su misión es santa, pues tiene por objetivo desplegar los horizontes de la vida eterna, nos dice el Evangelio. Es una gran misión que tienen los medios, el poder dar a conocer esa inmortalidad del alma, el poder saber que seguimos existiendo a pesar de la muerte del cuerpo. Y esto lo podemos evidenciar a través de la literatura espírita, comenzando por la codificación. Desde el libro de los espíritus encontramos muchas respuestas a cuestiones que nos han pasado por la mente, a cosas que de pronto eran un misterio para nosotros. Allí encontramos las respuestas acerca de nuestra realidad espiritual. Y en los demás libros también podemos encontrar esa guía que nos ofrecen los espíritus. De ahí la importancia de que los medios puedan transmitir ese mensaje de la mejor manera posible. Los espíritus vienen a instruir al hombre acerca de su destino futuro, a fin de conducirlo nuevamente al camino del bien, pero no para ahorrarle el trabajo material que aquí debe cumplir a los fines de su adelanto, ni para favorecer su ambición y su codicia. Mire que en esta parte nos dice que es con el fin de conducirlo nuevamente al camino del bien. ¿Por qué? Porque no hemos seguido las enseñanzas que Jesús nos dejó hace más de 2000 años, y el hombre se ha desviado de ese camino, ha optado por dejarse llevar por los sentidos, por la materialidad, por buscar simplemente el placer del mundo. Se ha desviado del camino del bien, y por eso el espiritismo surge como esa tercera revelación, como el consolador prometido por Jesús para venir a revelarnos acerca de esa realidad espiritual, acerca de esas directrices que nos van a permitir, si las llevamos a la práctica,
nos van a permitir el poder conseguir o disfrutar de la verdadera felicidad, que no es más que la práctica del bien, en la satisfacción por el bien realizado. Y nos dice también que no es para ahorrarnos el trabajo material que nos compete realizar. ¿Por qué? Porque hay personas que utilizan esa facultad para lucrarse, utilizan la facultad como medio de sostenimiento, y es decir, la emplean para cobrar sesiones. De ahí surge que las personas crean que pueden comunicarse fácilmente con los seres que han partido y son susceptibles a engaños muchas veces, porque ya se vuelve un negocio, una facultad que ha sido dada por Dios para poder revelar al hombre la inmortalidad del alma. Entonces no es para favorecer la ambición y la codicia, no, es una misión sublime y es una responsabilidad muy grande el poder ser medio, porque se trata de mostrarle al hombre esas realidades, las consecuencias de los actos, lo que puede llegar a suceder en tal o cual situación, y todo eso lo encontramos allí en la codificación espírita que tanto nos esclarece. Como intérpretes de la enseñanza de los espíritus, los medios deben desempeñar un rol importante en la transformación moral que se produce. ¿Por qué creen ustedes que tiene un rol importante en la transformación moral? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, estamos muy callados, ¿no? Sí. No sé, será solamente los miércoles. Solo los miércoles a las 7. Sí, pero bueno, sin duda, con todos los esclarecimientos que nos brindan los espíritus, nosotros conocemos cómo puede ser la vida después de la muerte. Si nosotros nos concientizamos de que a través de la ley de causa y efecto vamos a vivir aquello directamente relacionado con lo que hicimos aquí, vamos a pensar más lo que hacemos aquí, a fin de que la cosecha en el mundo espiritual no sea de sufrimiento, de dolor, ¿sí? Esa sería una de las cosas principalmente. Así es, efectivamente, cuando nosotros conocemos las consecuencias de algo y vemos que esas consecuencias nos van a traer sufrimiento, ¿nosotros qué hacemos? La evitamos, ¿cierto? Lo mismo sucede con la vida espiritual. Si nos dicen, si usted obra de esta manera, allí en el mundo espiritual va a pasar esto, va a vivir esto, estas son las consecuencias, nosotros nos abstenemos de errar, ¿sí? No es necesario caer en el error para aprender de él, no siempre es así. Nosotros podemos aprender instruyéndonos, leyendo, sin necesidad de cometer los errores. Para eso es la finalidad de que los espíritus nos regalaran estas enseñanzas. Y en el Evangelio nos dice que los servicios que los medios pueden prestar dependen de la buena orientación que impriman a sus facultades. Porque los que recorren un camino malo son más perniciosos que útiles a la causa del espiritismo, y por eso tendrán que rendir cuentas del mal uso que hayan hecho de su facultad, porque esa facultad se les concedió para el bien de sus semejantes. ¿Por qué? Porque buscan la transformación moral del hombre a través de sus enseñanzas. Entonces, el medio debe buscar esa sintonía con los buenos espíritus a través de su comportamiento, a través de su disposición, de su esfuerzo por transformarse cada día más. Cuando
cuando el medium escoge el camino equivocado, está dando una mala imagen. Por eso muchas veces cuando nosotros decimos yo soy espírita, entonces de una vez la gente como que, uy, o sea, esta señora es bruja, esta señora de pronto lee las cartas, de pronto lee la bola de cristal, y se imaginan cosas totalmente diferentes que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es en sí la doctrina. Debido a eso, muchas personas no buscan ese conocimiento, no se acercan, no les interesa ahondar en el conocimiento del espiritismo porque tienen un prejuicio y no buscan la manera de poder conocerlo para determinar si es verdad o no. En algunas de las tareas que se llevan a cabo en el centro espírita, hay una tarea muy bonita que es la de atención a espíritus necesitados. Allí se ofrece la ayuda a espíritus que, estando allí desencarnados, están en un estado de sufrimiento, en un estado de dolor por alguna razón. Y lo que podemos decir al respecto de estas orientaciones es que se cree que las personas, el medio, el grupo mediúnico que está allí en esa tarea es la que ayuda al espíritu, pero en realidad es el espíritu el que ayuda a todo el grupo, porque a través de sus enseñanzas, de las vivencias que él narra, le sirve al grupo como un ejemplo para saber qué no debe hacer para caer en el sufrimiento que se encuentra ese espíritu. Entonces es algo maravilloso el poder realizar a través de la mediunidad este tipo de tareas que ayudan a las dos partes de la vida, ayudan a los espíritus desencarnados, ayudándolos a esclarecer, ayudándolos a orientar, y nos ayudan a nosotros como encarnados porque nos sirven como ejemplo para nuestra vida. El medium que quiera preservar la asistencia de los espíritus buenos debe trabajar en su propio mejoramiento. Aquel que desee que su facultad se incremente y se desarrolle debe progresar moralmente y abstenerse de todo lo que pueda contribuir a desviarla de su objetivo providencial. ¿Cómo creen ustedes que se puede trabajar en el propio mejoramiento que nos recomienda acá el Evangelio? Rodearse de pensamientos positivos y lecturas también. Rodearse de pensamientos positivos, lecturas edificantes. Y algo muy importante a tener en cuenta, que lo vimos en la conferencia del sábado anterior, es el conocernos a nosotros mismos, que es realmente un desafío, como nos decía Julio Carballo, porque una vez reconocemos en nosotros nuestras fallas, nuestros defectos, tenemos el deber de empezar a trabajar en ellos. No podemos quedarnos ahí simplemente como espectadores y no hacer nada. Tenemos que empezar ese proceso de trabajo, de transformación, de cambio. Y nos dice el Evangelio que debe progresar moralmente y abstenerse de todo lo que pueda contribuir a desviarla de su objetivo providencial. Ese objetivo providencial es el bien propio y el bien de la humanidad, porque al mostrarle los horizontes de la vida eterna, de lo que va a suceder, de la inmortalidad del alma, él va a tener herramientas para hacer de su vida terrenal, hacer lo mejor que pueda, para que cuando llegue allí a la espiritualidad se vaya menos cargado de compromisos y más dotado de aquellas virtudes
que le van a servir para seguir en su proceso evolutivo, para seguir progresando, para seguirse desarrollando. Entonces es muy importante el poder realizar este trabajo de moralización, de crecimiento, de progreso espiritual, para que la mediunidad pueda ser una mediunidad que ayude, que esté al servicio del bien de la humanidad. Obtener la asistencia de los espíritus buenos, apartar a los espíritus frívolos y mentirosos, tal debe ser la meta de los constantes esfuerzos de los medios serios. ¿Cómo podríamos apartar a esos espíritus frívolos y mentirosos? ¿Qué sería necesario? Las cualidades morales del medio son lo que permite que los espíritus lleguen a él. Si son cualidades elevadas, los espíritus animados por la atracción y afinidad van a llegar a él. Pero si sus cualidades morales no están tan trabajadas, no van a llegar espíritus que puedan tener esa afinidad con él, van a llegar espíritus frívolos que no van a permitir una comunicación edificante. Exactamente, así es, por las cualidades morales. Hay que buscar esa sintonía, por eso es preciso que el medio se eleve para poder lograr esa sintonía con los buenos espíritus y alejar a aquellos espíritus frívolos y mentirosos. Si eso falta, la mediunidad se convierte en una facultad estéril, que incluso puede redundar en perjuicio para el que la posee, porque puede degenerar en una peligrosa obsesión. ¿Ustedes conocen el término de obsesión? ¿Sabe a qué hace referencia la obsesión? ¿No? Bueno, en el término espírita, la obsesión es una influencia negativa que una inteligencia ejerce sobre otra. En este caso de la mediunidad es una influencia negativa de un espíritu que está desencarnado hacia el medium, que en este caso es el espíritu encarnado. Y esa obsesión se da en diferentes niveles, de acuerdo a la severidad, por llamarlo de alguna manera. Puede ser una obsesión simple, que simplemente es para perturbar las comunicaciones, para obstaculizar, pero que el medio puede de cierta manera librarse de esa perturbación. También está la fascinación, que ya es más grave porque el espíritu engaña al medium, haciéndole creer que es un espíritu de bien, lo engaña, y el medium, debido a su orgullo, debido a creerse que él solo recibe espíritus de luz, pues cede ante esos engaños y así sean las cosas más absurdas, queda fascinado por el espíritu y termina haciendo cosas que son totalmente fuera de tono. Y se tiende a alejar de aquellas personas que lo quieren hacer caer en razón, a caer en cuenta de su error. Es algo muy difícil porque la persona ya llega a un estado que cree todo lo que el espíritu le dice. Y está también el grado de obsesión de subyugación, cuando ya se genera un dominio sobre la voluntad de la persona. Ya son procesos más graves. Entonces es importante que el medium esté siempre en ese constante trabajo en el bien, en esa reforma moral, para evitar este tipo de perjuicios. Sin embargo, en el Evangelio nos dicen que en ocasiones hay espíritus que se sirven de instrumentos imperfectos para darles buenos consejos y para procurar conducirlos de nuevo hacia el bien.
Pero si encuentran corazones empedernidos, que no escuchan sus recomendaciones, simplemente ellos se apartan. Entonces le queda el camino libre a los espíritus malos, a los espíritus que no los quieren bien, que los quieren perturbar. Y nos remite, en esta parte del Evangelio, nos remite al capítulo 24, donde habla acerca de cuando Jesús hablaba con los publicanos y con personas que eran mal vistas y lo juzgaban y le decían ¿por qué Jesús se relaciona con estas personas de mala vida? Entonces Jesús les enseñó que los enfermos son los que más necesitan del médico. Por esta razón es que la mediunidad no es exclusiva de personas dignas, que se creen dignas, porque muchas veces se puede llegar a pensar en eso, ¿no? Que ¿por qué Dios da la mediunidad tanto a personas que no tienen una buena vida, que no tienen unas cualidades morales, y cuando debería ser solo exclusivamente para personas que practiquen el bien, que estén con una elevación moral grande, ¿sí? Entonces esa es la respuesta que dan los espíritus, que al ser ellos enfermos del alma son los que más necesitan del medio. Entonces la mediunidad no implica forzosamente que se mantengan relaciones habituales con los espíritus superiores. Es apenas una aptitud para servir de instrumento más o menos flexible a espíritus en general. El buen medium no es el que tiene facilidad para comunicarse, sino el que es simpático a los buenos espíritus y está asistido solo por ellos. Entonces no quiere decir que aquella persona que tenga una facultad ostensible, que tiene evidencia, que en fin, tiene varios aspectos de la mediunidad, sea un buen medium. No, buen medium es aquel que logra sintonizar con los buenos espíritus y que es asistido por ellos. Únicamente en este sentido, la excelencia de las cualidades morales se vuelve omnipotente en relación con la mediunidad. El medium que comprende su deber en lugar de enorgullecerse de una facultad que no le pertenece, puesto que puede serle retirada, atribuye a Dios los resultados buenos que obtiene. Si sus comunicaciones reciben elogios, no se envanecen, porque sabe que no dependen de su mérito personal. Y da gracias a Dios porque ha permitido que los espíritus buenos se manifiesten por su intermedio. Muchas veces vemos personas que van en búsqueda del fenómeno, en búsqueda de la mediunidad, cuando el sentido real es la moral, que sí, que a través de la mediunidad se llegó la enseñanza para poder realizar ese crecimiento moral en cada uno de nosotros, pero no quiere decir que la mediunidad sea lo más importante. Entonces, ¿qué sucede con esas personas que van en busca del fenómeno? Empiezan a elogiar a aquel medio, a enaltecerlo, a, como se dice popularmente, a rendirle pleitesía, que porque es el medio, cuando es una persona común y corriente, que simplemente está haciendo como un instrumento. No, las comunicaciones no son suyas, son de los espíritus, ¿sí? Entonces no debe elogiarse al medio por las comunicaciones que recibe, porque se puede envanecer, se puede creer privilegiado. Si esas comunicaciones dan lugar a la crítica, o sea, cuando ya en lugar de ser comunicaciones buenas, de grandes enseñanzas,
en lugar de eso son comunicaciones que dan lugar a la crítica, el medio no se ofende porque sabe que no son obra de su propio espíritu. Por el contrario, se dice a sí mismo que no ha sido un instrumento adecuado y que no posee todas las cualidades necesarias para oponerse a la intromisión de los espíritus malos. Por eso, trata de conquistar esas cualidades y solicita por medio de la oración las fuerzas que le faltan. Es importante que cuando el medio de pronto reciba una comunicación que no es tan coherente, no caiga en el desánimo, porque no es él el que se está comunicando, las palabras no son suyas, ¿sí? No hay que desistir a raíz de eso, de la tarea que desempeña, porque podría llegar a pensar en medio, ay, yo no soy un buen instrumento, entonces mejor me retiro, mejor no hago el servicio, mejor no hago la tarea. No, es importante, como nos dice acá, refugiarse en la oración, buscar en la oración esa fuerza que necesita, esa fuerza que le hace falta. De ahí la importancia de que el medio esté en constante oración. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan que por el hecho de ser medio ya no necesita orar, porque está, no, eres medio, puedes estar constantemente en contacto con el mundo espiritual, entonces no requiere la oración. Esto es falso. El medio debe estar siempre compenetrado con la divinidad, buscar esa conexión a través de la oración para recibir la asistencia. Y también en las comunicaciones debe colocar todo su razonamiento, recordar siempre lo que Jesús nos dijo: por el fruto se conoce al árbol. De ahí la importancia de no creer en todo lo que los espíritus dicen, pasar todo por el tamiz de la razón, poner todo en tela de juicio. Si esto que me está diciendo es para mi bien, qué tipo de espíritu se está comunicando, o si por el contrario está diciendo incoherencias, qué tipo de espíritu es. Y no por eso debe decaer el medio si llega a recibir una comunicación de ese tipo, de esa índole, porque muchas veces es precisamente para probar la humildad también que se permite que hayan esas comunicaciones en los grupos de desarrollo mediúnico, probar la humildad en aquellos medios de saber aceptar y también probar el nivel de razonamiento, el que puedan juzgar, analizar las comunicaciones que se obtienen y poderlas validar de la mejor manera posible. En el libro Horizontes Educativos para el Alma, por Colombia Montoya de Martínez, nos dice: el medium no es un ser privilegiado, único o perfecto. Es apenas un espíritu que trae en su facultad enormes compromisos, así como tareas de rehabilitación a través del ejercicio de esta facultad, y por lo mismo su educación, formación, entrenamiento y disciplina son absolutamente necesarios. Qué importante saber que no es un privilegio, no es una persona privilegiada. No debemos idolatrar a nadie, y mucho menos a los medios, porque simplemente son espíritus que traen unos compromisos y que a través de la mediunidad pueden repararlos, pueden resarcir y pueden llevar la luz, el consuelo, el esclarecimiento a muchas personas, y de esta manera poder liberarse de esos compromisos. Pero entonces nos dice que requiere
educación, formación, entrenamiento, disciplina. Muchas veces hay personas que llegan y simplemente, yo quiero hacer el curso de mediunidad. No, todo debe ser de acuerdo a un lineamiento. Primero, el curso de trabajadores, luego el de pases, luego el de mediunidad, para que a través de ese esclarecimiento que recibe pueda ir educándose, ¿sí? Y es necesaria, como nos dice ahí, la disciplina. En el curso de mediunidad se pueden dar unas pautas para el desarrollo de la mediunidad, pero esto no quiere decir que la persona la desarrolle. Es necesario que haya una predisposición orgánica para el desarrollo de la facultad. Muchas veces las personas duran mucho tiempo haciendo el curso y no logran desarrollar la mediunidad. Esto quiere decir que en esta existencia no le es dado ser medium, ¿sí? Pero hay otras personas que pueden sí durar mucho tiempo y ya después de muchos años aflora esa facultad. Entonces, en cualquier momento puede aflorar la facultad mediúnica en nosotros, porque prácticamente en todos está allí de manera latente y solo en algunos es que se puede desarrollar. Y para esto se requiere educación. Para aquellos que ya son medios, deben seguir educándose cada día para no efectuar de pronto, para saber controlar las manifestaciones que el espíritu quiera realizar, ¿sí? Entonces es bastante importante ese estudio constante. Y nos dice, ante todo, es imprescindible renovarse moralmente y espiritualizarse para atraer espíritus de bien afines a nuestro propósito. Los mundos de expiación o prueba, como aún es la tierra, constituyen hasta el momento escuelas educativas, eras de lucha y trabajo que nos preparan para cambios mayores. Recordemos que estamos en un planeta de expiación y pruebas, por lo tanto debemos resarcir aquellos compromisos que tenemos del ayer. Por eso debemos prepararnos cada día, aprovechar esta oportunidad, esta existencia, para lograr avanzar, así sea un escalón allí en esa larga escalera que va rumbo al progreso. La mediunidad es un camino que exige renuncias, constancia y valor moral para reconocer lo frágiles que aún somos. Por ello, debemos acogernos al amparo de la oración y de la vivencia doctrinaria. Entonces, no es simplemente orar, es también vivenciar la doctrina de la mejor manera, tenerla siempre presente, pensar antes de actuar si eso que vamos a hacer es realmente lo correcto. ¿Y dónde encontramos la guía, el derrotero? En la literatura espírita. Tenemos muchos libros que nos permiten ahondar y profundizar más acerca de las diferentes situaciones de la vida y cómo actuar ante ellas. Nos dice que exige renuncia, constancia y valor moral. Y eso es prácticamente lo que ha hecho Divaldo Franco, un gran
medium y orador espírita, que con su ejemplo de vida ha logrado ser embajador de la paz debido al trabajo que él realiza. Y tenemos la dicha de poder tenerlo en el Congreso Espírita Colombiano, que se va a llevar a cabo en noviembre, y nos va a poder acompañar. Divaldo es medium y orador internacional. En el año de 1952, junto con Nilson Sousa Pereira y bajo la tutela espiritual de Juana de Ángeles, que es su mentora espiritual, su guía espiritual, crearon la más ambiciosa obra educativa en la ciudad de Salvador, estado de Bahía, la Mansión del Camino, donde se educan alrededor de 3.600 niños de diferentes edades, proporcionándoles la herramienta más importante para su crecimiento, la educación. Y es a través de ese trabajo incansable que realizan que ha podido transformar muchas vidas, porque esos niños son los que conforman la sociedad y son el futuro de la sociedad. Su mediunidad ha permitido el contacto con espíritus buenos, con espíritus de luz, que escribieron a través de él más de 280 obras. En fin, es un gran mensajero de la inmortalidad, que recibe mensajes de los espíritus y a través de esos mensajes nos entrega el esclarecimiento y el consuelo para la humanidad. Hay una gran cantidad de libros hermosos, psicografiados por Divaldo Pereira Franco, que relatan y orientan al ser humano hacia ese cambio, hacia ese viaje interior, hacia esa transformación, hacia las diferentes formas de poder resolver las dificultades que se le puedan presentar. Entonces, es una gran herramienta la mediunidad cuando se coloca al servicio del bien, al servicio de la humanidad, como lo ha hecho Divaldo Franco. Y para terminar, me voy a permitir leer la oración que encontramos en el Evangelio, que es precisamente el tema de esta noche, la oración para los medios, que nos dice: Dios Todopoderoso, permite que los espíritus buenos me asistan en la comunicación que solicito. Presérvame de la presunción de considerarme a salvo de los espíritus malos, del orgullo que podría hacer que me equivoque acerca del valor de lo que obtenga y de todo sentimiento contrario a la caridad para con los otros medios. Si fuera inducido al error, inspira a alguien la idea de advertírmelo, y a mí la humildad que me haga aceptar la crítica con reconocimiento, tomando como dirigidos a mí mismo y no a los demás los consejos que los espíritus buenos se propongan dictarme. Si por algún motivo fuera tentado a cometer abusos o a envanecerme de la facultad que has tenido a bien concederme, te ruego que me la retires, en lugar de permitir que pueda desviarla de su objetivo providencial, que es el bien de todos y mi propio adelanto moral. Una oración hermosa que sin duda alguna refleja todo lo que hemos hablado en esta noche acerca de cómo debe el medio obrar, transformarse moralmente para poder sintonizar con los espíritus del bien
y poder alcanzar ese objetivo providencial de la mediunidad, que es el propio bien y el bien de la humanidad. Entonces, la importancia de orar, de mantenerse en ese constante trabajo moral, en ese trabajo en el bien. Cuando se está al servicio del bien, se puede lograr un gran avance, un gran progreso. Muchísimas gracias por su atención.